Hola, buenos días hermanos, bienvenidos un domingo más al resumen del Ven Sígueme. Esta semana vamos a tratar la sección 88 y el título de esta sección es Establecer una casa de Dios. Estas 2 semanas anteriores no tuvimos el resumen porque no me fue imposible grabarlos, pero espero que vosotros sí hicierais vuestro estudio semanal del Ven Sígueme para la unidad familiar. Vale, hoy vamos a empezar con la sección 88, es una sección muy larga, entonces es imposible tocar todos los versículos que tiene, analizarlos. Lo que yo he hecho es hacer un pequeño resumen, como siempre hago, de la sección y he sacado lo que para mí me ha llamado más la atención y veo más importante. Cada uno de vosotros debéis de hacer lo mismo en el estudio semanal, pues sacar vuestras conclusiones, ir anotando lo que aprendéis para que sea un estudio eficaz. Bueno, pues esta sección 88, el profeta la definió como la rama de olivo, seguramente porque lo que transmite esta sección es un mensaje de paz, que fue capaz de ablandar los sentimientos hostiles que habían en algunos miembros de la Iglesia hacia los líderes de la Iglesia en Kirtland. Y también porque en la revelación anterior, en la sección 87, se había hablado de la guerra, donde el profeta predijo la guerra civil que se produciría en Estados Unidos y el alzamiento que en aquel momento hubo de Carolina del Norte, ¿no? Cuando hubo ese alzamiento se pensó que iba a haber una guerra, pero al final llegaron a un acuerdo con los Estados Unidos y no la hubo, pero tal y como el profeta había dicho, eso no sería el fin y 30 años más tarde se produjo la guerra de independencia. Como decía, no vamos a tocar toda la sección entera porque es imposible y he clasificado en 3 puntos lo que vamos a tocar. El primero, que es la luz y la ley de Cristo. El segundo punto que tocaremos, el segundo principio, será ser purificados por la expiación. Y el tercer principio, la importancia de adquirir conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. ¿Vale? Así que ahora vamos a empezar con el primer principio, que habla de la luz y la ley de Cristo. Vamos a empezar, para ello vamos a empezar leyendo los versículos 6 y del 11 al 12 para conocer a través de estos versículos un poco más a Jesucristo y lo que significa su luz. Vamos a empezar leyendo el versículo 6. Hablando de Jesucristo dice: quien ascendió a lo alto, como también descendió debajo de todo, por lo que comprendió todas las cosas, a fin de que estuviese en todas las cosas y a través de todas las cosas, la luz de la verdad. La cual verdad brilla, esta es la luz de Cristo, como también Él está en el sol, y es la luz del sol, y el poder por el cual fue hecho. Como también está en la luna, y es la luz de la luna, y el poder por el cual fue hecha. Como también la luz de las estrellas, y el poder por el cual fue hecha. Y la luz que brilla, que os alumbra, viene por medio de aquel que ilumina vuestros ojos. Y es la misma luz que vivifica vuestro entendimiento, la cual procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio. Entonces, por lo que vemos aquí, en estas escrituras dice que Jesucristo es la luz y Él, con esa luz, con ese poder, Él creó todas las cosas. Él creó las estrellas, Él creó el sol, Él creó la luna, y fue a través de su poder en su creación que Él hizo que eso diera luz. Y Él también tiene luz y es la que ilumina todo, es la que ilumina nuestra vida, la que ilumina nuestro camino. Ahora hablaremos más acerca de esa luz. En la guía para el estudio de las Escrituras dice que la luz de Cristo es energía, poder o influencia divinos que proceden de Dios y da luz a todas las cosas. O sea que la luz de Cristo es energía, poder o influencia que da luz a todas las cosas. Luego Elder Scott añadió a esta definición. Dice: induce a todos a discernir la verdad del error. Es decir, la luz de Cristo nos induce, nos encamina, nos ilumina para discernir, diferenciar la verdad del error, lo correcto de lo incorrecto. Y dice también Elder Scott que la luz de Cristo activa la conciencia. Eso que muchas veces tenemos ahí como Pepito Grillo que le dice: esto no lo hagas, esto no está bien, esto no está bien. Pues eso es la luz de Cristo.
que activa nuestra conciencia, que de alguna manera nos hace saber lo que está bien y lo que no está bien. Y tenemos que hacer caso a ese pepito grillo que tenemos ahí indicando cuando nos estamos equivocando. Porque si no, no hacemos caso a esa luz de la verdad, puede traer sufrimiento a nuestra vida. Entonces debemos de estar en sintonía para poder percibir esa luz. Sigue diciendo el Dr. Scott, su influencia se debilita a causa de la transgresión y la adicción. Es decir, la influencia de esa luz se debilita en nosotros si transgredimos, si pecamos o si tenemos adicciones con las que no podemos estar, dijéramos, en nuestros cabales, ¿no? Entonces, lo que tenemos que procurar es que no se debilite esa luz para que podamos ser felices, ¿no? Entonces se debilita con el pecado y también con la adicción. Y se restablece mediante el arrepentimiento adecuado, sincero y de corazón. Cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos hecho algo que no está bien, que nos está impidiendo ser felices, pues tenemos que tratar de limpiarnos de eso que nos está haciendo infeliz. Eso es el arrepentimiento, es sentir pesar por las cosas que hemos hecho que no están bien y que nos alejan de la verdad, que nos alejan de Dios, que nos alejan de la luz. Y tenemos que empezar con un proceso de purificación interior para limpiarnos de eso y que podamos estar otra vez receptivos a la luz. Dice, la luz de Cristo es un poder y cuando se sigue ese poder que da la luz de Cristo, guía a las personas y las prepara para recibir la guía y la inspiración del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habla a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿vale? Cuando nosotros recibimos una inspiración y tenemos esa luz, ¿no? Ese pepito grillo, o el Espíritu Santo, no lo quiero llamar pepito grillo, el Espíritu Santo, que nos está animando, empujando a hacer algo, tenemos que pensar si eso que estamos sintiendo es bueno. ¿Es bueno? Sí. Pues si es bueno, hacia adelante. Pero, como decía el Dr. Scott, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo también, habla a nuestra mente y a nuestro corazón, para que estemos seguros de que lo que estamos sintiendo es correcto y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Esa es una forma en la que la luz de Cristo nos ilumina. El Señor ha dado a toda persona que nace en la tierra la guía de la luz de la verdad para que la reconozca y la acepte al escucharla, a pesar de los prejuicios y tradiciones que les hayan enseñado. Lo voy a repetir esto porque creo que es muy importante. El Señor ha dado a toda persona que viene a este mundo la guía de la luz de la verdad, para que la reconozca, para que la persona reconozca esa luz de la verdad, la reconozca y la acepte al escucharla, a pesar de los prejuicios y tradiciones que les hayan enseñado. Yo aquí brevemente quiero contar una experiencia mía. Yo toda la vida he sido una persona creyente, desde muy niña. Mi madre, todos rezábamos en la cama juntos, el Jesucito de mi vida y todas esas cosas, y yo siempre me he sentido desde niña muy cerca de Dios. Incluso antes de hacer mi primera comunión, yo había tenido experiencias para mí especiales, ¿no? con Dios. Y yo participaba en el coro de la iglesia a la que pertenecía antes, y yo era una persona feliz y gozaba de eso, ¿no? Cuando yo conocí a una amiga que cuando estábamos estudiando, Ana Granados, que fue por la que yo conocí el Evangelio, pues empecé a recibir las charlas de la Iglesia de Jesucristo. Y la verdad es que me encantaba todo lo que estaba aprendiendo. Pero de alguna manera yo creía ya en esas cosas. Entonces, claro, a mí no me estaban descubriendo la pólvora, me estaban diciendo algo que yo ya sabía. Pero de alguna manera, cuando yo llegaba a mi casa, después de esas charlas, al entrar a mi casa lo primero que hacía era meterme en el baño a llorar. Y yo no sabía por qué lloraba, porque lo que había escuchado me gustaba, no sabía por qué lloraba, pero solamente tenía deseo de llorar. Pero no era un llanto triste ni un llanto de amargura, era un llanto desconocido para mí en ese momento, el por qué lloraba, pero lo que me hacía sentir por dentro era gozoso y no entendía qué era. Y así seguí recibiendo las charlas durante 6 meses, porque yo lo extendí mucho en el tiempo porque tenía muchas preguntas.
para mí fue esto lo que me pasó, que mi corazón estaba reconociendo la luz de la verdad. Y yo no es que tuviera prejuicios, porque me gustaba lo que escuchaba, pero claro, lo veía tan parecido a lo que yo creía, pero hay unas diferencias que son fundamentales, ¿no? Que todos sabemos, la autoridad del sacerdocio, la expiación de Jesucristo, el plan de salvación, todas esas cosas que para mí eran tan nuevas. Y claro, yo en la otra iglesia había sido muy feliz y es como que me daba cosa, ¿no? Cambiar. Era esto que decía que también tenía prejuicios, porque yo tenía ya mis propias tradiciones. Pero cada vez que llegaba a mi casa me escondía en el baño a llorar porque tenía que desahogarme esa cosa que tenía en el corazón, que en realidad esa cosa que yo tenía era gozo. Y bueno, al final tomé la decisión y me bauticé en esta nueva iglesia que tan feliz me está haciendo estos 30 y tantos años que llevo en ella. Era la luz de la verdad, me estaba testificando de que eso era verdad y yo no supe reconocerlo. No es fácil a veces reconocer cuando el Espíritu Santo nos está testificando y guiando a que hagamos algo que significa dejar otro algo que tenemos para coger algo que es mejor. Y hay que estar muy alertas y analizar nuestros sentimientos y analizar nuestro corazón y reconocer, como fue en mi caso, que ese es el sitio donde yo tenía que estar, porque reconocí la luz de la verdad. Sabemos que todo el universo, todo lo que existe, ha sido creado por Dios, a través de Jesucristo. Él es el creador de todas las cosas. Él viene de la presencia de Dios y la luz de Cristo viene de Dios. Y como Él viene de su presencia, trae esa luz. Y con esa luz, con ese poder, Él creó el universo. Y el universo tiene sus leyes. Por ejemplo, una de las leyes del universo es la ley de gravedad. La ley de gravedad es lo que hace que cada cuerpo celeste se mantenga en su órbita y que se mantengan en la distancia necesaria unos de otros. Porque si la gravedad cambia, ya no se atraerían con la misma fuerza y habría un cambio, y ese cambio pues seguramente podría provocar hasta un cataclismo, cualquier pequeño cambio en la dirección o rapidez con el que ellos giran y hacen su rotación, su traslación, y tienen justa, separada, la separación que tienen entre ellos es la justa para no colisionar, y la distancia que les separa del Sol también es la justa para que nosotros aquí en la Tierra tengamos el privilegio de tener la vida que conocemos. Pero Dios creó a través de su Hijo Jesucristo incontables mundos, y todos esos mundos también tienen su luz. Y en estos versículos de esta semana hemos leído que Jesucristo vino aquí a la Tierra, pero que Él tiene otros mundos que también los ha visitado. Bueno, pues igual que el universo tiene sus leyes que tienen que cumplir para que todo se mantenga en su orden, nosotros aquí también tenemos unas leyes que tenemos que cumplir. Nosotros, por ejemplo, estamos sujetos a leyes materiales y a leyes espirituales. Si estamos, por ejemplo, pues yo qué sé, por la calle conduciendo con el coche, pues tenemos unos semáforos que tenemos que cumplir con esa ley de tráfico, ¿no? Que cuando está la luz roja nos tenemos que parar. Y si no lo hacemos, pues podemos atropellar a alguien y podemos tener un accidente y podemos perder la vida. Entonces, aunque a veces pueda parecer que las leyes y las normas, que agobio, otra ley y otra norma, siempre obedeciendo, nos tienen controlados, no podemos hacer nada, en realidad eso es lo que nos permite ser libres, ¿vale? Entonces, ejemplo de que la ley nos ayuda a ser libres. Hay una ley que es no robar. Si yo robo, probablemente perderé mi libertad porque me meterán en la cárcel. Entonces, quien me mantiene libre es la obediencia a la ley, porque son delitos, por poner un ejemplo así muy obvio, ¿no? Que sea evidente. Físicamente, también tenemos que cumplir con unas normas. La semana que viene vamos a hablar en la sección 89 de la palabra de sabiduría, donde nos exhorta el Señor a la forma en la que tenemos para alimentarnos, para que nuestro cuerpo esté saludable, y cosas de las que tenemos que prescindir para eso mismo, para mantener nuestro cuerpo sano y ser libres. Y yo siempre he puesto, aunque lo veremos la semana que viene, pero lo quiero también decir hoy, siempre hay un problema con los miembros de la iglesia, por ejemplo, no fumamos, no tomamos café, no tomamos alcohol,
Y mucha gente dice, pues si es que no sois libres, os tienen como si tuvierais un policía, no podéis hacer nada. Yo puedo hacer lo que yo quiera. A mí nadie me impide ahora mismo coger un cigarrillo, encenderlo y fumármelo. Pero luego no puedo quejarme si eso me provoca algo malo a mi cuerpo. Pero es que además, si me crea, como el tabaco crea adicción, seguramente después diré que no quiero fumar más. Eso me pasó a mí ya, o sea que no lo estoy contando de oídas. Y aunque quería dejar de fumar, es que me costaba muchísimo. Lo dejaba 3 días, pero al cuarto iba buscando por donde fuera que alguien me diera, aunque fuera una calada de su cigarro. Entonces, cuando yo pude vencer esa adicción, era libre. Era mucho más libre que la persona que fuma, porque la persona que fuma, muchas de ellas no pueden dejar de fumar. Se convierte para ellos en una cárcel que en el fondo muchos están deseando de dejarlo, pero no quieren pasar por el sacrificio que se pasa cuando uno quiere dejar una adicción, ¿no? No es fácil, hay que ser muy valientes para limpiarnos de eso, ¿no? Entonces, estas leyes que tenemos, que existen en el universo, que existen en la vida civil y que existen en nuestra vida personal, son leyes para mantenernos libres, porque el obedecer la ley es lo que nos mantiene libres. Profundizaremos sobre esto la semana que viene, que es cuando toca esta lección. Pero como estábamos hablando de que las adicciones hacen que la luz se afloje, pues sepamos que también cuando podemos librarnos de ellas, la luz brillará con más fuerza dentro de nosotros. Y la luz nos ayuda a comprender todas las cosas. La luz de la verdad también nos hace libres si seguimos su influencia. Si nosotros sentimos esa luz, eso interior que nos impulsa a hacer cosas, que las analizamos y vemos que son buenas. Pues bueno, esa luz de la verdad nos hace libres si seguimos su influencia, libres del pecado, libres de la maldad, libres de la envidia, libres del orgullo, libres de las adicciones. Si seguimos esa luz, seremos libres. Porque cuando uno, por ejemplo, es orgulloso, muchas veces no se da ni cuenta, ¿no? Pero cuando te das cuenta, pues dejar uno de ser como es, tampoco es fácil. Es un proceso interno que hay que llevar para vencer esas cosas que nos impiden ser felices. Porque una persona envidiosa no es una persona feliz. Una persona orgullosa no es una persona feliz. Entonces, la luz de la verdad nos ilumina para que dejemos todas esas cosas, esos pensamientos, esas actitudes que nos impiden ser felices. Entonces, la luz de la verdad es la que nos da el camino a la felicidad plena, a la felicidad interior, esa que dice, qué bien me encuentro, qué a gusto estoy, qué bien estoy en este momento de mi vida, qué feliz. Vamos a leer ahora el versículo 67, que para mí ese versículo es una joya espiritual. Vamos a leerlo. Dice así: y si vuestra mira está puesta únicamente en mi gloria, vuestro cuerpo entero será lleno de luz, y no habrá tinieblas en vosotros, y el cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas. Lo repito. Y si vuestra mira está puesta únicamente en mi gloria, en la gloria de Dios, vuestro cuerpo entero será lleno de luz, y no habrá tinieblas en vosotros, y el cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas. Cosas que de otra forma a lo mejor no entenderíamos. No entiendo por qué pasa esto, no entiendo por qué pasa lo otro. El cuerpo lleno de luz, cuando tenemos la luz de Cristo, comprende todas las cosas. ¿Quiere saber eso? ¿Quiere decir eso que somos más que nadie, que lo sabemos todo? No. Pero sí aquellas cosas que se entienden a través del corazón, pues si tenemos la luz de Cristo, será más fácil entenderlas. Entonces, para tener el cuerpo lleno de luz, porque el cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas, necesitamos purificarnos. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos purificarnos? ¿Cómo podemos santificarnos? Cuando decimos santificarnos no nos referimos a ser unos santos de esto así con la corona y que no estamos todo el día rezando y de rodillas y leyendo las escrituras. No significa eso, ¿no? Santificarnos se refiere a limpiarnos de esas cosas que nos alejan de la luz y de la verdad y que nos ayudan a ser más felices y más semejantes a Cristo, que pienso que es el ejemplo de todas las personas, ¿no? Cuando vemos cómo Él vivió y cómo trató a los demás, pues así aspiramos, ¿no? a ser semejantes a Cristo.
Pues bien, tenemos que santificarnos librándonos del pecado a través de un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento, dice el Elder Oak, que comienza con nuestro Salvador Jesucristo. Y pregunto, ¿por qué para arrepentirnos tenemos que empezar con nuestro Salvador Jesucristo? ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver todo, ¿no? Rápidamente hacemos un repaso. Cuando nosotros, antes de venir a la tierra, estábamos todos como espíritus en la presencia de Dios. Llegó un momento en que se creó una tierra para que esos espíritus vinieran y tomaran un cuerpo físico, y al hacer eso nos alejamos de Dios físicamente. Estábamos con Él y vinimos a la tierra como espíritus, nuestro espíritu. Pero ese espíritu además tomó un cuerpo que es el cuerpo que tenemos ahora, y nos alejamos de la presencia de Dios. Porque al venir a la tierra con un cuerpo físico, todos pecamos de alguna manera. Entonces, para que nosotros pudiéramos volver a la presencia de Dios, teníamos que ser limpios. Y necesitábamos a alguien que expiara, que pagara por nuestros pecados, por todos los que hayamos cometido, los buenos, los malos, los peores, los regulares, tanto los que han robado como los que han maltratado, como todos, para que todas esas personas pudieran arrepentirse. Jesucristo se ofreció voluntario para venir a la tierra y pagar por nuestros pecados. Sabemos por el Nuevo Testamento que Él murió en la cruz, y allí, antes de morir en la cruz, en el jardín de Getsemaní, Él, de una forma que no sé explicar, porque faltan palabras para explicar cómo uno puede coger sobre sí los pecados de toda la humanidad, de la humanidad que había habido antes de Cristo y de la que existe después de Él hasta que esto acabe. Pues Él todos esos pecados los tomó sobre sí. Ese sufrimiento le causó más dolor espiritual que todos los azotes y que la crucifixión juntos, porque pasó el dolor del arrepentimiento. Cuando una persona ha cometido un pecado grave o tiene algo dentro que le hace sufrir, y una adicción o un resentimiento, y quiere arrepentirse de eso, eso no siempre es fácil, y a veces para quitarse eso uno de dentro tiene que pasar por un proceso de purificación personal, que hay a quien le puede llevar un día, hay quien le puede llevar meses, hay quien le puede llevar años. El arrepentimiento es un proceso, porque hoy me estoy arrepintiendo de haberle gritado a mi hijo, y mañana me estoy arrepintiendo de haberle gritado a mi hija, y dentro de 3 días me estoy arrepintiendo de que me he emborrachado y eso no está bien, y dentro de 4 días me estoy arrepintiendo de que lo he vuelto a hacer. O sea, que el arrepentimiento no quiere decir me arrepiento y soy perfecto. No, seguiremos siendo imperfectos, pero lo que tenemos que hacer es dejar que Jesucristo nos ilumine con su luz, para que cada día podamos ser mejores y para que cada día hagamos todo lo posible por emular a Jesucristo. Unos días nos saldrá mejor y otros días nos saldrá peor, pero lo importante es que nuestra verdadera intención sea que cada día seamos más semejantes a Él. Y de esa forma le estamos agradeciendo que Él a crédito pagara por nuestros pecados, sin saber si nos íbamos a arrepentir o no, pero Él pagó por ellos por si acaso. Por eso dice que el arrepentimiento comienza con nuestro Salvador, porque si Él no hubiese pagado por nuestros pecados en Getsemaní y en la cruz, pues no podríamos arrepentirnos, porque no seríamos perdonados. Y dice también el Elder Oak que el arrepentimiento no es una carga, es un gozo. Y es verdad. Mientras llevas eso dentro, esa cosa que te hace daño, pues es una carga. Es una carga las cosas que hacemos mal, el pecado, las transgresiones, eso es una carga mientras lo llevas. Pero cuando después decides que eso lo quieres cambiar y que quieres limpiarte y que quieres brillar, y haces tu proceso para hacerlo y lo consigues, eso es un gozo que supera con creces la carga anterior, porque nos hace sentir llenos, plenos y felices. Entonces, para ser limpios mediante el arrepentimiento, debemos abandonar nuestros pecados y hacer obras de rectitud y allegarnos a Cristo. Es decir, cuando una persona se arrepiente de esas cosas que le quitan la luz, pues ese arrepentimiento tiene sus frutos, ¿no? Y los frutos son obras de rectitud. Empiezas a hacer obras rectas, a prestar servicio al necesitado, a ayudar al que necesita ayuda,
a orar por los que están sufriendo, a hacer buenas obras. Esos son los frutos del arrepentimiento. Y también cuando te arrepientes, otro de los frutos del arrepentimiento es que nos allegamos a Cristo. Y vamos a leer ahora sobre esto unos versículos. Vamos a leer los versículos del 62 al 65. Y además os digo, mis amigos, nos llama mis amigos, el Salvador aquí me encanta. Y además de cierto os digo, mis amigos, os dejo estas palabras para que las meditéis en vuestro corazón, junto con este mandamiento que os doy, de llamarme mientras estoy cerca. Fijaos, el Señor nos dice que le llamemos mientras está cerca. Cuando nosotros estamos cerca de esa luz, tenemos que llamarlo. Él desea conversar con nosotros. Él desea guiarnos para que gobernemos nuestra vida de una manera feliz. Y nos dice en los siguientes versículos: allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Es decir, acercarse a Cristo y Cristo se acercará a nosotros. Cada uno da su paso hasta que al final estamos juntos. ¿Vale? Dice: allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Estas son palabras que también Jesucristo nos dijo en el Nuevo Testamento. ¿Vale? Allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Pero nos hace una aclaración después en cuanto a esto de pedir y recibiréis. Dice: cualquier cosa que le pidáis al Padre en mi nombre os será dada, si es para vuestro bien. Hay veces que nosotros podemos pedir cosas en oración, pero igual no es para nuestro bien. Igual esas cosas que nosotros queremos pues pueden traer desgracia a nuestra vida. Y a veces decimos: fíjate, yo pedía esto, que es bueno, que yo creo que es bueno, y fíjate que tampoco es esto, es el programa ese que había antes, dime qué deseas, en la tele, ¿no? Para que te lo dieran. Entonces dice: pedid y recibiréis si es para vuestro bien. Si son cosas buenas, las recibiremos. Dice: y si pedís algo que no os conviene, se tornará para vuestra condenación. Si pedimos algo al Señor que no nos conviene, que es algo que no nos va a dar nada bueno en nuestra vida, pues se puede tornar para nuestra condenación. El Señor contesta las oraciones a su tiempo y da las cosas a su tiempo, no en nuestro tiempo. A lo mejor yo le pido una cosa que la quiero ya y el Señor no me la da ya, pero igual la recibo dentro de 2 años y era mucho mayor que lo que yo había pedido. Y siempre hablamos de cosas que no son, mira, Señor, yo quiero, esta persona la tengo tan aborrecida que la atropella un camión. Evidentemente eso no nos lo va a dar, aunque se lo pidamos. Son cosas que sean buenas, no innecesarias. Pues yo que sé, necesito fortaleza, necesito fe, por favor, Señor, proteja a esta persona que está enferma, o quiero tener la mente más despierta, quiero tener mayor retención a la hora de estudiar. Bueno, cada uno lo que necesite, ¿no? Necesito que me quites el orgullo, necesito dejar de ser envidiosa, Señor, ayúdame. Pedirlo con verdadera intención. Con verdadera intención es que cuando el Señor nos conteste, hacer lo que sentimos que Él nos ha dicho, ¿no? Si no, tampoco tiene mucho sentido. Dice, y si pedís algo que no os conviene, se tornará para vuestra condenación. Y dice en el 67, y si vuestra mira está puesta únicamente en mi gloria, vuestro cuerpo entero será lleno de luz y no habrá tinieblas en vosotros. Esto lo hemos leído ya antes. Y el cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas. Entonces, con lo que hemos visto hasta ahora, que estamos ya casi terminando la lección, podríamos decir que si abandonamos todo lo que nos daña física, espiritual y mentalmente, todo lo que nos aleja de la luz, estaremos avanzando hacia Jesucristo, nos estaremos allegando a Él, nos estaremos purificando. Y esto de purificarse, de allegarse a Cristo y de limpiarse, no es un acontecimiento, ay mira, hoy me he purificado. No, es un procedimiento, ¿no? Es un proceso que es continuo. Como he dicho antes, hoy me limpio de algo que hice mal y estoy feliz un tiempo y luego vuelvo a caer en otra cosa, y esto es casi continuo, ¿no? Pero lo importante es que cuando nos demos cuenta que nos estamos alejando de la luz, que hagamos todo lo que podamos por estar cerca,
porque la luz vivifica, la luz da vida, la luz nos ayuda a entender, la luz nos acerca a Dios y la luz nos hace felices. El último principio que vamos a analizar hoy es buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe. En la Iglesia no solamente se nos exhorta a que tengamos conocimiento de las Escrituras, de las cosas teológicas, que también, pero se nos exhorta a que tengamos conocimiento de todas las cosas en general. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para comprenderla, porque si no la estudiamos, que solo la leemos, muchas veces no entendemos nada. Entonces tenemos que buscar manuales y buscar información para entender esas cosas, aunque la mayoría son muy claras, ¿no? Entonces debemos de estudiar la palabra de Dios y vamos a leer lo que además nos manda el Señor que tenemos que hacer, además de estudiar su palabra. Vamos a leer el 77, el 80 y el 118. Y dice así, dice el 77, os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino, es decir, la palabra de Dios. Enseñad diligentemente y mi gracia os acompañará, para que seáis más perfectamente instruidos en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, que os conviene comprender. Aprender de cosas que están en el cielo, por ejemplo, de astronomía, que están en el cielo como en la tierra, por ejemplo, de agricultura, y debajo de la tierra, de minería. Cosas que han sido historia, que son y que pronto han de acontecer, estar de la actualidad, ¿no? Cosas que existen en el país, conocer la política, la cultura, los monumentos, conocerlo todo. Cosas que existen en el extranjero, las guerras y perplejidades de las naciones y los juicios que se ciernen sobre el país, y también el conocimiento de los países y de los reinos. O sea, que sepamos un poquito de todo, geografía, historia, arte, política, no solamente de cosas de teología, porque debemos de ser personas preparadas con conocimiento para poder tener también una opinión y ayudar en el mundo a las cosas que fueran necesarias, ¿vale? Si nadie estudiara, pues no sé en qué, estaríamos todavía en la edad de piedra. Y dice que todas estas cosas nos las manda a fin de que estemos preparados en todas las cosas. Entonces, primero nos ha dicho que aprendamos, pues eso, de cosas que están arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra, en los países extranjeros, que aprendamos un poquito de todo. Y nos dice en el 118, y por cuanto no todos tienen fe, porque al principio nos ha dicho que aprendamos por la fe y también por el estudio, ¿vale? Por tanto, por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro las palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. De los mejores libros tenemos que aprenderlo todo. A ver, todo, nadie va a aprender todo lo que existe, pero que tenemos que esforzarnos también por ser personas que cultivemos nuestro intelecto, ¿vale? Que no solamente estemos en nuestra casa encerrados estudiando la Biblia, el libro de Mormón y todas las escrituras, que eso está muy bien, pero que también tenemos que cultivar nuestra inteligencia. Y dice que con su gracia nos ayudará, es decir, Él abrirá nuestra mente, que a lo mejor al principio puede estar un poco entumecida si hace mucho tiempo que no estudiamos, pero con su gracia Él nos ayudará y su luz nos abrirá nuestra inteligencia y nos permitirá, pues, adquirir mayor conocimiento. Para aprender se puede hacer casi en cualquier sitio, nuestro hogar, nuestra clase, nuestras reuniones dominicales, una buena charla con amigos. Todo eso puede ser un lugar de aprendizaje, de enseñarnos los unos a los otros. También los templos, que son la casa del Señor, es un lugar de aprendizaje. Es un lugar de aprendizaje sobre todo espiritual. Allí se aprende mucha doctrina del Evangelio, se hacen convenios con el Señor y se acerca uno a Dios a través de esos convenios. Hermanos, amigos, es nuestra responsabilidad enseñarnos unos a otros, testificar de Jesucristo, de su luz, de su sacrificio expiatorio. Como acabamos de leer, no todos tienen fe y
Por eso nosotros debemos compartir lo que sabemos a través de la fe, lo que sabemos a través de revelación personal y todas las verdades espirituales que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Tenemos la responsabilidad y el deber de compartirlo con otros, porque hay gente que está buscando la verdad, pero no sabe dónde hallarla, y debemos de ser una luz para los que necesitan la luz. Otros han sido una luz para nosotros. Para mí lo fue Ana, para ella fue otra persona. Tal vez yo haya sido una luz para alguna persona. Y es nuestra responsabilidad compartir lo que sabemos que es verdad. Y yo sé que esta es la Iglesia de Cristo. Yo sé que de verdad Jesucristo vive. Y sé la verdad de que Dios es nuestro Padre y nuestro Creador. Que Él ha creado un mundo maravilloso para nosotros a través de su poder. Y que cada vez que vemos cualquiera de sus pequeñas obras, aunque sea la margarita más pequeña del campo o la piedra más pequeña, son obra del Señor. Él lo ha creado con su gloria. Cuando vemos cualquier cosa de esas, estamos viendo la cara de Dios, porque a Dios lo vemos en sus creaciones. Y lo comparto en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Amén. Cosecha bella flor.